reto, que es que hablando de los retratos de un hombre que tuvimos hasta hace muy poco, pero que ya de por sí es un mito, él ya es un mito, y parte de la tarea que tienen ustedes cuando tratan de hacer los retratos y de aquellos que lo queremos ayudar a que se mantenga lo más posible el hombre de verdad separado del mito, que poco a poco se construyen por la dinámica y las circunstancias, pero también por conveniencia o interés de algunas personas que les conviene mitificar al personaje. Ese es un reto enorme. Yo les quiero preguntar cuál es la gran disparidad que ustedes encuentran entre la imagen pública más convencional de Gabriel García Márquez y eso que ustedes pudieron apreciar en profundidad con base en la investigación periodística, con base en consultar a tantas voces, con base en lo personal. ¿Dónde sienten que la imagen pública de Gabo y la realidad, o por lo menos lo que ustedes creen que pudieron aprender de su realidad, difieren? Empieza tú. Yo no sé si la parte de la mitología tiene en cuenta el rigor que él tuvo al trabajar. Una de las sorpresas para mí fue entender y aprender que era de una disciplina que se había impuesto desde muy pequeño. Yo no sé si eso es parte de la mitología, pero yo en mi libro con los testimonios, cuando la gente me iba conversando, habían unos que me decían, era un medio hueva porque lo único que hacía era andar con el rollo de papel, con esa novela que no quería sino leernos, y nosotros lo único que queríamos era irnos para seguir tomando rondón de las putas. Entonces yo aprendí de que tuvo una disciplina y esa disciplina lo llevó a ser el mito que es. Pero lo que yo hago en mi libro es recoger todos esos recuerdos, y hubo uno que a mí me impactó muchísimo, que me lo cuenta Héctor Rojas Erazo y que sucede aquí en Cartagena cuando él tiene apenas 19 años. Y quiero leerlo porque de alguna manera también les da un poco la idea de lo que es la oralidad de mi libro. Ya es un Héctor Rojas Erazo que no tiene 19 años, sino que ya se le olvidan las cosas, y yo decidí mantener esa voz, además un poco como homenaje a la obra de Gabo, porque la pérdida de la memoria también era parte de él. Y me cuenta Héctor me dice una frase que para mí es muy linda. Cuando él va a Cali a entrevistar a... Hablábamos de todo, ellos se conocieron en Cartagena cuando Gabo vino a trabajar. Héctor Rojas Erazo fue profesor de él de dibujo en el Colegio San José Parraquí. Era mayor que dice, hablábamos de todo. Algo que sí logramos hablar permanentemente con él era la importancia que tenían las letras latinoamericanas, por una cosa muy simple: los diferentes sectores que impusieron su novelística, es decir, que habían dicho lo que tenían que decir. Los novelistas ingleses lo habían dicho, los novelistas franceses, los novelistas rusos. Después vino lo de Faulkner, que fue esta cosa, el impulso narratorio de los Estados Unidos. Entonces dijimos, lo que le está haciendo falta al mundo es lo que va a decir Latinoamérica. Vamos a ver. Y empezamos a hablar de la cosa de Latinoamérica, que esto era así, que esto era asá, para ver cómo conseguíamos un conocimiento lo más directo posible de la realidad que estábamos viviendo y padeciendo. Lo que ocurre es una cosa, la influencia fue sin control. Las personas que estábamos siendo influidas en ese momento no teníamos control. Estábamos influidos por el cine, por esto, por lo demás, todo. Un hambre de conocimiento. Pero es que la ignorancia tiene que padecerla, gozarla y convertirla en creativa a cada ser humano.
Eso es como el amor, hay que sufrirlo y admirarlo y gozarlo siempre individualmente. Y él luego me dice que él va a hacer esta entrevista y creo que era Pedro Nel Gómez, le dice, ¿y ustedes qué está haciendo? Y le dice, los costeños parece que estamos oyendo el mar, pero espere a que empecemos a hablar. Y Gabo empezó a hablar y eso creo que, pero lo hizo con muchísima disciplina. Eso yo creo que es algo que yo aprendí de él y quiero transmitir en mi libro. Darío, tú. Yo creo que hay una unanimidad incluso entre los contradictores de García Márquez, en el sentido de que es un escritor fuera de serie, uno de los más grandes de habla castellana, y que va a ser el colombiano más recordado en toda la historia hasta el momento y por mucho tiempo más, sin duda alguna. Pero evidentemente Gabo no fue lo suficientemente comprendido en toda su dimensión, quizás por sus cercanías, por ejemplo, con Fidel Castro, con su régimen, quizás por algunas de sus ideas políticas que no fueron realmente comprendidas en toda la dimensión en que él las pensaba, porque fundamentalmente en Gabo había una enorme sensibilidad social, un amor por Colombia infinito que lo acompañó desde el principio hasta el final, una preocupación por el futuro de este país que está expresado en sus obras y en multitud de entrevistas, y también en su actitud que mantenía de mantener un hilo conductor y una comunicación permanente con Colombia cuando vivía en el exterior, cuando estaba viviendo en México, que fue donde más tiempo vivió, cuando vivió en España, o cuando estaba en París, o cuando viajaba a Vietnam o a un sitio o al otro. Él vivía pegado del teléfono porque era su afán de saber qué estaba pasando aquí. Él decía, Colombia es un paraíso informativo, allá pasan tantas cosas como no pasan en ningún otro país del mundo, y él quería saberlo todo, quién salía con quién se acostaba con quién, o sea, era hasta los más mínimos detalles, pero desde luego también preocupado fundamentalmente por los grandes problemas del país, y mantenía una comunicación personal con una serie de fuentes, con una serie de personajes, y con el poder, porque Gabo era muy cercano al poder, porque sabía que desde el poder se podían transformar muchísimas cosas. El poder de todas las tendencias políticas. Sí, por supuesto. Gabo, además, no era una persona bien informada solamente en Colombia, sino que era un hombre amigo de muchos presidentes del mundo, amigo de muchísimos escritores, amigo de muchísimos artistas y de gente del común, un hombre de una curiosidad universal verdaderamente prodigiosa. Yo por eso en el libro trato de presentar ese otro Gabo, el Gabo ser humano, el Gabo persona, no el Gabo escritor, no el Gabo político. Y para mi grata sorpresa, y dije, cumplí el objetivo, me he encontrado mucha gente a la salida de algún restaurante en Bogotá, en distintos escenarios sociales, que me decían, oiga, muchas gracias. ¿Y por qué? No, porque yo no conocía ese García Márquez que usted nos cuenta y nos retrata en su libro. Yo conocía, es más, no estoy de acuerdo ni estuve nunca de acuerdo con algunas de sus ideas políticas, pero no sabía toda esa cantidad de cosas maravillosas que tenía ese señor. Muchas gracias. Cuando yo recibo ese testimonio, me digo a mí mismo, lo logré. Eso era lo que yo quería, que la gente tuviera esa otra dimensión humana de García Márquez como persona. Xavi. Bueno, yo justamente sobre García Márquez como mito, yo me he ocupado en el momento en que se produce esa transformación, esa metamorfosis, casi diría, porque él pasa de ser un escritor que vendía pues, unos pocos centenares o muy pocos ejemplares de sus libros, a ser el escritor más famoso del mundo, ¿no? Y entonces eso le sucede justo cuando se va a vivir a Barcelona, ¿no? Él llega en el año 67, poco después de haber publicado 100 años de soledad, pero en España ese libro se publicó en el 69, 2 años más tarde, o sea que llega bastante anónimo, ¿no? Y todos sus amigos, toda la gente que le trató en aquella época, pues lo recuerdan como una persona extremadamente tímida, que le costaba horrores hablar en público,
que lo que hacía muchas veces era leer fragmentos de sus obras porque no podía hablar ante un auditorio. Lo hizo hasta el final, ¿no? Hasta el final, ¿verdad? Claro, Sí. Cuando no le gustaba decir, por eso los pocos discursos, que es lo más parecido a los ensayos, se recopilaron en un libro, pero cuando él jamás presentó un libro, Claro, lo que hizo es que algunas veces leyó borradores, o recuerdo también para HJCK, en una época leyó fragmentos de 100 años de soledad, pero realmente no le gustaba dar charlas ni conferencias. Él difícilmente se hubiera subido a una charla del Hay Festival. Y entonces, claro, eso llamaba enormemente la atención en un mundo en que todos los escritores quieren dar entrevistas y participar en actos públicos, pues él era todo lo contrario. Y como habéis comentado, pues claro, otra cosa que a la gente le llamaba mucho la atención era su disciplina. Claro, él ya en México, pero también en Barcelona, pues se ponía su mono azul de mecánico para trabajar, para escribir, hacía una jornada completa, por lo menos 8 horas diarias escribiendo, y entonces hasta su amigo Félix de Azúa, el escritor español, le decía, claro, es que escribiendo tantas horas yo también escribiría bien si me hiciera como tú, ¿no? Sí, así cualquiera, ¿no? Le iba a decir, pues, estando todo el año 8 horas diarias, ¿no? Que no era la costumbre de los escritores que le rodeaban, que les gustaba más pues la fiesta o escribir los fines de semana, o tenían otro tipo de vida, pero para él era un trabajo y era una disciplina muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que le pasó es que a veces cuando acababa la jornada laboral se olvidaba de quitarse el mono y salía a la calle con el mono de mecánico, y una vez fue a un estreno de cine y no le dejaron entrar porque iba vestido así con el mono, ¿no? Y entonces lo que hizo, decidió coserse una etiqueta de Yves Saint Laurent en el mono de mecánico para que cuando fuera a los estrenos de cine y a los sitios pues finos le dejaran entrar, ¿no? Yo lo vi con ese mono azul porque a Cartagena llegó en uno de los días del taller, llegó con el mono azul. También lo viste en el mono. Sí, hay una cosa que lo retrata muy bien. Me dijo un día, yo le había venido solicitando una entrevista a fondo para televisión, para el canal Caracol, y se negaba reiteradamente, que porque le daba mucho miedo, que le daba pánico. Él podía darte una entrevista, y de hecho le hice varias entrevistas grabadas previamente, no le gustaba el directo, para Caracol Radio. Un hombre cuidadoso. Muy cuidadoso de su imagen, y de sus palabras, del futuro, de que fuera mal entendido y comprendido, que no diera a conocer lo que realmente estaba pensando. Y un día me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la última entrevista que va a conceder para la televisión. A nadie más después de esta entrevista le voy a dar una entrevista para la televisión. Documéntate bien y la vamos a iniciar en Cartagena, en la casa de huéspedes ilustres. Ya estábamos en la etapa de Gaviria, en la época del apagón. Y empecemos la entrevista hacia las 5 de la tarde y la terminamos a las 5 de la mañana del día siguiente. Y bueno, estupendo. Me leí todo lo que se había escrito, lo que se había publicado, todas las obras de Gabo, tomé notas, tapacio así de preguntas, de inquietudes y demás. Y llegamos a Cartagena y a las 12 del día y me llama y me dice, oye, no se va a poder hacer la entrevista. ¿Y por qué? Si ya está toda la gente aquí, camarógrafos, sonidistas, luminotécnicos, todo el mundo. Y me dijo, porque Ana Milena no autorizó el préstamo de la casa de huéspedes ilustres por razones de seguridad, que Casa Militar había dicho que no, porque era mucha gente, había mucha gente de noche, que era imposible. Para hacer todavía más breve el cuento, finalmente terminamos en la casa de Núñez, empezando tarde, pero era la época del apagón y tuvimos que habilitar de manera muy improvisada una planta eléctrica, que eran unos mamotretos que sonaban a 2 cuadras o a 3 cuadras de distancia, como efectivamente ocurrió, a pesar de que la planta se puso lejísimos, por allá a 300 o 400 metros. De todas maneras el ruido fastidiaba y a él eso lo ponía nervioso. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando nos encontramos? Y Gabo, están las fotos y está realmente el testimonio de la televisión en el archivo, llega de suéter rojo, eran 40 grados de temperatura. Yo con solo verlo ya me daba calor, o sea, más las luces y todo lo demás. Y el hombre me dijo a los 15 minutos,
oye, ¿tú crees que yo trabajo para ti? ¿Tú crees que yo trabajo para el canal Caracol a palo seco? Yo necesito tomarme un whisky. Y entonces mandamos por un whisky y empezamos a conversar, total que